Historia de la filosofía, volumen 1, sección 144, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 22. Guillermo de Ockham. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 320. Preludios de la nueva física. El desembarazarse de la investigación del problema teológico coincide con el empeñarse en el problema de la naturaleza. El mismo empirismo conducía a Ockham a una consideración más profunda de la naturaleza, ya que la naturaleza no es más que objeto de la experiencia sensible. Ockham considera a la naturaleza como el dominio propio del conocimiento humano. La experiencia cesa, para él, de tener el carácter misterioso o mágico que todavía conserva en Bacon, y se convierte en un campo de investigación abierto a todos los hombres, en cuanto tales. Esta postura le permite la máxima libertad de crítica frente a la física aristotélica. A través de esta crítica se abren numerosas ventanas hacia la nueva concepción del mundo, que la filosofía del Renacimiento debía defender y hacer suya. Las posibilidades que Ockham descubre se convertirán en el Renacimiento en afirmaciones decididas y constituirán el fundamento de la ciencia moderna. Por vez primera, Ockham pone en duda la diversidad de naturaleza, establecida por la física aristotélica y mantenida por toda la filosofía medieval, entre los cuerpos celestes y los cuerpos sublunares. Unos y otros están formados por la misma materia. El principio metodológico de la economía impide admitir la diversidad de sustancias, ya que todo lo que se explica, admitiendo que la materia de los cuerpos celestes es distinta de la materia de los elementos sublunares, se puede explicar admitiendo que las dos materias son de la misma naturaleza. Ni siquiera los seguidores de Ockham mantuvieron en este punto la afirmación del maestro. Es necesario llegar hasta Nicolás de Cusa para encontrar negada nuevamente, y esta vez de un modo definitivo, la diversidad entre sustancia celeste y sustancia sublunar. Contra Aristóteles, Ockham admite y defiende la posibilidad de más mundos. La argumentación de Aristóteles de que si hubiese un mundo distinto del nuestro, la tierra del mismo se movería naturalmente hacia el centro y se uniría con la nuestra. Y de esta manera, todos los otros elementos se volverían a juntar en su propia esfera, formando un único mundo. Es combatida por Ockham con una negación de las determinaciones absolutas del espacio admitidas por Aristóteles. Un mundo diverso del nuestro tendría otro centro, otra circunferencia, un alto y bajo distintos. Los movimientos de los elementos estarían, pues, dirigidos hacia esferas diversas y no se verificaría la conjunción prevista por Aristóteles. Esta relatividad de las determinaciones espaciales del universo será uno de los pilares fundamentales de la física del Renacimiento. Según Ockham, también la infinita potencia de Dios inclina a admitir la pluralidad de mundos. Dios puede producir otra materia, además de la que constituye nuestro mundo. Puede producir además infinitos individuos de las mismas especies existentes en nuestro mundo. Nada impide, pues, que forme con ellos uno o más mundos diferentes del nuestro. Pero la pluralidad de los mundos supone la posibilidad del infinito real. Ya la negación de las determinaciones espaciales absolutas abre a Ockham el camino para admitir esta posibilidad. En el infinito, en ejemplo, como se dirá en el Renacimiento, el centro puede estar en todas partes. Dios puede siempre crear una nueva cantidad de materia que añadir a la existente, y así puede infinitamente extender la magnitud del mundo. A la objeción aducida por Rogerio Bacon de que el infinito no puede ser real, ya que en él la parte sería idéntica del todo, Ockham responde que el principio por el cual el todo es mayor que la parte vale para un todo finito, no para un todo infinito. Donde existen infinitas partes, el principio no vale. Y así, en una haba hay tantas partes cuantas en todo el universo, porque las partes del haba son infinitas. Al lado de la infinitud de magnitud, Ockham admite también la infinitud de división. Toda magnitud continua es infinitamente divisible y no existen entidades indivisibles. Toda magnitud continua puede tener
dice Occam, el mismo número de partes que el cielo y de la misma proporción, aunque no de la misma magnitud absoluta. En fin, Occam admite y defiende la posibilidad de que el mundo haya sido producido ab eterno. También aquí lo afirma explícitamente, sino que se limita a desembarazar el problema de posibles objeciones. A la objeción de que si el mundo fuese eterno, se habría ya verificado un número infinito de revoluciones celestes, lo cual es imposible porque un número real no puede ser infinito. Occam responde que así como en un continuo cada parte añadida a la otra forma un todo finito, aun siendo las partes mismas infinitas, así cada revolución celeste añadida a la otra forma también un número finito, aunque en su conjunto las revoluciones celestes sean infinitas. Occam se da cuenta de que la eternidad del mundo implica una necesidad, ya que lo que es eterno no puede ser producido más que necesariamente. Él sabe también que la eternidad del mundo excluye la creación, aunque ésta supone la no existencia de la cosa anteriormente al acto de su producción. Pero cree, no obstante, que la eternidad misma es altamente probable, dada la dificultad de concebir el comienzo del mundo en el tiempo. La pluralidad de mundos, su infinitud y eternidad son, pues, posibilidades que por obra de Occam se abren a la investigación filosófica. Algún siglo después, en el Renacimiento, estas posibilidades se convertirán en certezas y la visión del mundo que Occam había entrevisto será entonces reconocida como la realidad misma del mundo. 321. La antropología. La crítica de Occam tropieza aquí con el concepto central de la psicología, el del alma, como forma inmaterial e incorruptible. Nuestra vida espiritual nos es dada por la experiencia, mediante la intuición. Conocemos directamente los pensamientos, las voliciones, nuestros estados interiores. Pero el conocimiento intuitivo nada nos dice de una pretendida forma incorruptible que forme el sustrato al que sean inherentes nuestros estados de conciencia. Ni tampoco se llega a este sustrato con el razonamiento, porque toda demostración en este sentido es dudosa y poco concluyente. El que sigue la razón natural, dice Occam, admitiría solamente que experimentamos en nosotros la intelección, que es el acto de una forma corpórea y corruptible, y consecuentemente diría que una forma así podría ser recibida en la misma materia. Pero nunca experimentamos aquella especie de intelección que es la operación propia de una sustancia inmaterial, por lo cual, mediante la intelección, no podemos concluir que haya en nosotros como forma una sustancia incorruptible. En otras palabras, Occam admite la posibilidad de que sea el cuerpo mismo el que piense, es decir, que el cuerpo sea el sujeto de aquellos actos de inteligencia que son el único dato seguro de donde el razonamiento puede partir en esta materia. Aquel concepto del entendimiento agente que tanto había fatigado al aristotelismo árabe y latino es eliminado sin más por Occam como inútil para explicar el funcionamiento del conocimiento. No es necesario, en efecto, para explicar la formación de los conceptos. Todos los conceptos, tanto las intenciones primeras como las intenciones segundas, son causados naturalmente, esto es, sin que intervengan el entendimiento ni la voluntad, por los objetos singulares presentes en la experiencia. Conocidas las cosas singulares en la intuición, se forman en nosotros espontáneamente por su acción los universales y las intenciones segundas. Si, por ejemplo, le acontece a uno ver dos cosas blancas, abstrae de ellas la blancura que tienen en común, lo cual quiere decir que la noción de aquellos dos objetos causa en él naturalmente, como el fuego causa el calor, una tercera noción distinta, que es el concepto de lo blanco. Se trata, pues, de un proceso natural, esto es, necesario, o sea, independientemente de cualquier intervención contingente que tiene su punto de partida en la realidad dada por la experiencia y su punto de llegada en la espontaneidad del entendimiento. El entendimiento agente no tiene en ello ninguna parte, ni tampoco le pertenece la función de dirigir la formación de los juicios,
tendiendo a formar un juicio verdadero más bien que falso, afirmativo más bien que negativo. El entendimiento agente no podría actuar sino de una manera uniforme y constante en todo tiempo y en cualquier circunstancia, y debería, por consiguiente, dar lugar indiferentemente a proposiciones verdaderas o a proposiciones falsas, o a entrambas, sin tender por su parte hacia las unas ni hacia las otras. Se requiere, en cambio, aquí una causa no natural, sino libre, cual es la voluntad, que dirige la atención del hombre y gradúa su esfuerzo. El entendimiento agente es, pues, inútil en toda la línea. Entre la voluntad y el entendimiento, Occam establece una simple diferencia de nombres. En realidad, son idénticos entre sí y con la esencia del alma. No basta para establecer su diversidad, la diversidad de sus actos, ya que los actos del entendimiento son entre sí diversos. No basta para distinguirlos la diversidad en su modo de actuar, en cuanto que el entendimiento actúa necesariamente y la voluntad libremente, ya que esta diversidad no implica una diversidad de principio. Por ejemplo, la voluntad divina respecto al Espíritu Santo es principio necesario, respecto a la criatura es principio libre, pero no por esto incluye ninguna diversidad. La voluntad es libre. Por libertad entiende Occam la facultad de poner indiferente y contingentemente cosas diversas, de manera que se pueda causar o no causar el mismo efecto sin que nada cambie, excepto esta misma facultad. La libertad se entiende, pues, por él como un puro y simple arbitrio de indiferencia. No hay otro significado de la palabra libertad, según Occam. Si se admite que la voluntad esté de alguna manera determinada, será determinada precisamente en el sentido de cualquier otra cosa natural, y no bastará para diferenciar su determinación la diversidad de su naturaleza respecto a la de las cosas naturales. Aún las cosas naturales tienen naturalezas diversas y con todo, el modo de su determinación es uno solo y excluye la contingencia. La libertad del querer no es demostrable con el razonamiento, pero resulta evidente por la experiencia, ya que el hombre experimenta en sí mismo que, aun cuando la razón le sugiera algo, la voluntad puede quererlo o no quererlo. Que Dios pueda prever las acciones humanas, no obstante su carácter contingente y libre, es cosa que no se puede entender y esclarecer de ningún modo por parte del entendimiento humano. La voluntad libre es el fundamento de toda valoración moral. El hombre, dice Occam, puede actuar loable o reprensiblemente y por consiguiente merecer o desmerecer, porque es un agente libre y porque muchos actos le son imputables. Todo acto diverso del acto de voluntad puede ser malo, porque puede ser ejecutado por un fin malo o con una mala intención. Solo el acto voluntario, en cuanto está en poder del hombre, es absolutamente bueno, si es conforme a la recta razón. No basta que el acto sea conforme a la recta razón para que sea virtuoso. Es necesario que se derive exclusivamente de la voluntad libre. Si Dios determinase en mi voluntad un acto conforme a la recta razón, este acto no sería virtuoso ni meritorio. Pero si el valor moral del hombre depende exclusivamente de la libertad del hombre, el destino ultramontano del hombre depende exclusivamente de la libertad de Dios. Occam hace suya la tesis opuesta a la de Pelagio. No hay nada que pueda obligar a Dios a salvar a un hombre. Él concede la salvación solo como gracia y libremente, aunque de potencia ordinata no pueda regularse más que según las leyes que él mismo voluntariamente y contingentemente ha ordenado. Pero Occam saca de la libertad de elección divina que puede predestinar a condenar a quien quiere, independientemente de los méritos humanos, una consecuencia paradójica. No es contradictorio que Dios juzgue como meritorio un acto falto de cualquier disposición sobrenatural. Así como Él acepta voluntaria y libremente como meritorio cualquier acto inspirado por la disposición sobrenatural de la caridad, así puede aceptar igualmente un acto voluntario que esté falto de tal disposición. Esto significa que la salvación no está cerrada al que vive solamente según los dictámenes de la recta razón. No es imposible, dice Occam, que Dios ordene que aquel que vive según los dictámenes de la recta razón y no cree nada que no le sea demostrado por la razón natural, sea digno de la vida eterna.
En tal caso, puede también salvarse aquel que en la vida no tuvo otra guía que la recta razón. Es esta una frase que pone a Occam más allá de la Edad Media. La fe no es ya condición necesaria de la salvación. La libre investigación filosófica confiere al hombre tal nobleza que le puede hacer digno de la vida eterna. Que la vida eterna consista en el gozo y posesión de Dios es cosa de pura fe. No se puede demostrar que tal gozo sea posible al hombre. No se puede demostrar que el hombre no pueda verdaderamente reposar sino en Dios. En fin, no se puede demostrar que el hombre pueda, de alguna manera, reposar definitivamente, ya que la voluntad humana, por su libertad, puede siempre tender a otra cosa y sufrir si no la alcanza. La libertad es aquí insatisfacción y limitación de las aspiraciones, lo que Bruno llamará furor heroico. En cuanto al pecado, es una simple transgresión por la voluntad humana del mandamiento de la voluntad divina. Dios no está obligado a nada, por cuanto ninguna norma limita o puede limitar las posibilidades infinitas de su voluntad, pero concurre como causa eficiente en el pecado del hombre. No obstante, el pecado no es imputable a Dios, que no debe nada a nadie, y por esto no está obligado ni a aquel acto ni al acto opuesto. Dios, por tanto, no peca, aunque sea la causa del pecado humano. La voluntad creada, en cambio, obligada por el precepto divino. La voluntad creada está, en cambio, obligada por el precepto divino y peca cuando le contraviene. Sin la obligación establecida por aquel precepto, no habría pecado para el hombre como no lo hay para Dios.